Hola a todos, bienvenidos al curso 9 desde cero. En este video vamos a empezar con la lectura de datos. Vamos a aprender cómo extraer la información de cualquier fuente, formato o sistema sin escribir código. Estos nodos se distinguen fácilmente por su color naranja. Esto nos indica que su función principal es la conexión y la extracción de información. Son nuestro punto de partida dentro de KNIME, ya que estos nodos no reciben datos previos. En lugar de eso, van directamente y los buscan en fuentes externas. Estos nodos únicamente pueden tener un puerto de conexión adicional cuando trabajamos con datos provenientes de la nube. Entre las herramientas más utilizadas vamos a encontrar el lector de Excel, que se caracteriza como Excel Reader, un lector CSV, que básicamente nos permiten importar datos de manera rápida y sencilla. Gracias a la interfaz visual que ellos presentan, podemos previsualizar la información antes de cargar, seleccionar hojas específicas en Excel o incluso saltar a aquellas filas que contienen unos datos que no necesitamos. Esto nos permite y nos da control y cierta flexibilidad desde el primer momento. Una de las grandes fortalezas de Nine y que consideramos un ecosistema sin frontera es su capacidad para gestionar la ubicación de los archivos sin importar dónde estén. Desde nuestro equipo local podemos leer formatos comunes como Excel, CSV, JSON o XML. Cuando trabajamos o si llegamos a trabajar en la nube, contamos con conexiones directas a servicios como lo son Amazon S3, Google Drive o SharePoint. Además de eso, Nine nos permite integrarnos con bases de datos como MySQL, PostgreSQL o Hive. También acceder a servicios REST de plataformas empresariales como lo son SAP. En otras palabras, y básicamente, Nine rompe estas barreras entre los hilos de información y nos empieza a ofrecer un ecosistema sin fronteras para traer todos nuestros datos en un mismo lugar. Algo que cabe mencionar y es que en Nime no solo podemos leer datos desde el disco duro local, la plataforma también soporta rutas relativas y puntos de montaje, lo que aporta una flexibilidad muy grande. Esta parte es fundamental en la colaboración, digamos para una colaboración, porque significa que podemos construir un flujo de trabajo, compartirlo ya sea con un colega o subirlo a un servidor y los enlaces a los datos seguirán funcionando sin romperse. Uno de los nodos, varios de los nodos de lectura más utilizados que tenemos son los siguientes. Entonces tenemos el Excel Reader que les habíamos mencionado antes. Nos permite importar archivos .xls y .xlsx. Desde la configuración podemos previsualizar los datos, elegir exactamente qué hoja de libro queremos leer y ver esta estructura antes de cargar la información. En el CSV Reader es ideal para archivos .csv y txt. Este nodo básicamente lo que hace es que nos da control desde la ingesta. Podemos omitir filas de metanodos, ajustar tipos de datos de columnas o incluso renombrarlas directamente en la configuración. Finalmente, tenemos el Table Reader, que trabaja con archivos en formato nativo de Nine. Su gran ventaja es que tiene un rendimiento muy bueno, conserva la estructura exacta de los datos y está optimizado para transferir información entre los flujos de trabajo de manera rápida y eficiente. Vamos a empezar con uno de nuestros nodos principales para la lectura e importación de nuestros datos. Y empecemos con el nodo de Table Creator. En adición, ustedes pueden seleccionar el nodo, ya sea arrastrándolo o simplemente dándole doble clic y él va a llevar el nodo a la ventana, pues al espacio en blanco, al espacio de trabajo que sale acá y él se los va debidamente a colocar ahí. Le damos suprimir y acá lo podemos arrastrar o doble clic. Adicionalmente, acá encontramos un signo de interrogación al lado de cada uno de los nodos que salen acá en la lista o el nodo que ustedes busquen específicamente. Y acá cuando le dan clic en ese signo de interrogación, lo que le va a decir previamente es la configuración que tiene ese nodo. Es decir,
para qué funciona ese nodo y cómo lo pueden utilizar, de qué les puede servir ese nodo. Entonces, acá lo que nos dice es específicamente lo que está diseñado, este table creator, lo que les vamos a explicar hoy, y es que este nodo permite escribir los datos manualmente. Entonces, este nodo es ideal cuando se quieren hacer pruebas o ejemplos pequeños que ustedes siempre quieren hacer una visualización o una prueba de los datos de forma manual, que quieren incluir los datos de forma manual. Entonces, este es uno de los primeros pasos para entender cómo Nime empieza a organizar la información. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tenemos la configuración del nodo del lado izquierdo, del lado derecho en este versionamiento y encontramos que viene por default, te viene con una columna y con una fila. Para este ejemplo que les queremos presentar, vamos a hacer 2 columnas y alrededor de 6 filas. Vamos a hacer un ejemplo con los departamentos de Colombia y sus ciudades capitales. Entonces, ¿qué queremos hacer acá y por qué, digamos, para entender cómo Naime empieza a organizar esta información? Y es que ustedes acá le dan debidamente el nombre a su columna sobre los datos que van a ingresar en esa columna. Y acá le van a dar el tipo de columna, el tipo de datos que quieren que tenga esa columna. En este caso, como vamos a hacer departamentos, necesitamos string, formato texto, pero si llegásemos a necesitar fechas, tiempo o un formato HTML, una lectura o un XML, también lo pueden entregar. NAIM tiene mucha variedad en los tipos de formatos y en los tipos de datos que ustedes le pueden ingresar. Perfecto. Entonces nos podemos quedar simplemente con el formato string acá y nos vamos el mismo ejemplo con la columna de capital. Igualmente la dejamos en temas de string. Entonces, empecemos con uno de nuestros primeros departamentos. Podemos colocar Amazonas con su ciudad capital, que es Leticia. Seguimos con Antioquia, con su ciudad capital, que es Medellín. Obviamente podemos poner también a Bolívar y con su ciudad que es Cartagena. Perfecto, acá podemos ingresar nuestro departamento del Cesar, su ciudad Valledupar. ¿Qué otro departamento podremos ingresar? Podremos ingresar Casanare, acá, su ciudad. Y por último podríamos tener en cuenta Atlántico. Ujú, perfecto, con su ciudad respectiva. Listo, entonces ya tenemos nuestra tabla, ya tenemos nuestros datos, no tenemos nuestras filas, tenemos nuestras columnas. Aquí debidamente va saliendo la información que ustedes le vayan a ir añadiendo. Tenemos digamos, el tipo de formato que tienen estos datos para cada una de las columnas. Le podemos dar apply si no queremos ejecutar todavía el nodo, pero porque se guarde la configuración, o si lo queremos ejecutar de una vez, apply and execute. Para este caso, yo lo quiero hacer con apply and execute, entonces vamos a realizar. Perfecto. Entonces el semáforo nos dice que está en verde y que los datos fueron aceptados correctamente. Una muy buena práctica que se debe tener en cuenta y es la documentación de los nodos en el espacio de trabajo y en el flujo cuando ustedes lo estén realizando. ¿Por qué se debe hacer esto? Porque esto nos indica y nos ayuda a saber qué se realizó, qué configuración se hizo, para qué está el nodo, cómo lo estamos trabajando y cómo lo estamos manejando. Acá nosotros hicimos los departamentos. Perfecto. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro primer nodo. Vamos a hacer una lectura de un CSV Reader para este formato de Reader. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, tenemos nuestra configuración del lado derecho, como lo ven acá en la pantalla, para este versionamiento. Y acá nos está pidiendo, ok, ¿es un archivo o es un archivo dentro de una carpeta? Nosotros en este caso vamos a escoger, tenemos un archivo. Y
Lo podemos buscar ya sea en nuestro equipo o simplemente desde el local space. Nosotros para este ejemplo lo vamos a cargar debidamente desde el local space, desde la carpeta data que tenemos creada previamente ahí y vamos a leer el archivo de ventas, el archivo de sales. Vamos a darle a play, queremos guardar la configuración y vamos a hacer un paréntesis para enseñarles a ustedes cómo se crea la carpeta, cómo se traen los datos aquí al local space y que sea una manera más, digamos, más rápida de hacer el cargue de documentos, ya que lo tenemos directamente no en el computador, sino ya lo tenemos acá cargados previamente. Entonces, ustedes pueden crear una carpeta aquí donde dice Create Folder. Le pueden cargar datos de curso. Son los datos de curso, es la carpeta de datos de curso que ustedes les pueden necesitar dentro para una buena práctica y es crear una carpeta donde solo sean los datos. Acá podemos guardar el flujo y acá podemos guardar los datos, pero cuando vayan a guardar datos, archivos y todo eso, es muy bueno que los tengan organizados previamente y debidamente en una carpeta. Se puede llamar data o se puede llamar datos simplemente. Abrimos nuestra carpeta y vamos a importar los archivos. Entonces vamos a dar acá en añadir archivos. Perfecto, entonces yo esos archivos los quiero traer debidamente desde el espacio donde los tengo guardados, no necesariamente ustedes los pueden tener guardados ya sea en el OneDrive, en su carpeta de documentos, en el escritorio, pero es más o menos así como ustedes lo pueden traer. Entonces yo tengo guardado nuestros documentos, los tengo guardados acá. Ustedes van a hacer la selección de los que prefieran o si quieren uno por uno. Entonces yo en este caso vamos a hacer el intento de cargar previamente un solo archivo que es el de ventas. Perfecto, entonces yo lo selecciono, le doy a abrir y él me va a importar y me va a cargar debidamente mis datos en esa carpeta. Entonces, cuando me devuelva el flujo de trabajo, abro la configuración y voy a hacer el cargue de documentos, ya lo puedo hacer debidamente desde el local space porque ya tengo la carpeta acá creada y es mucho más fácil. Entonces lo tengo acá, tengo los datos, entro a data y simplemente cargo la carpeta. Ya configurado nuestra fuente de donde nos vamos a traer, empezamos a ver acá esta configuración de este nodo. Entonces recordemos que este nodo y este formato de lectura es muy común en proyectos de análisis y con el nodo CSV Reader los podemos leer fácilmente y configurar detalles como delimitadores o codificación. Si queremos de pronto hacer un skip de las primeras 5 filas de nuestro archivo CSV o queremos solamente que se salte a partir de la segunda o de la primera fila, nuestro delimitador debidamente es la coma. Te dice cuál es el decimal, el separador de los decimales que ustedes van a tener en cuenta. Y acá te dice cuáles son esas primeras filas que tú te quieres saltar. Configuración avanzada, empezamos a ver una de las columnas que tienen estos son Order to Number, Light Item, Order Date, Delivery Date, Custom Keys. Entonces, si ustedes no quieren una columna, la primera columna que les aparece ahí, sino que la quieren de segundas o la quieren de terceras o simplemente no, la quieren de segundas, o como venía originalmente, desde un inicio, la pueden manejar así, lo pueden manejar con estas flechas de acá. Acá en la edición, en el lapicito que les sale ahí, le pueden editar el nombre debidamente y el tipo de formato que es esa columna. Ahora, algo que debemos tener en cuenta es la fuente de donde obtuvimos nuestros datos, en este caso estos datos de venta. Y es que estos datos de venta salen de Maven Analytics y en ella tenemos datos de venta de una cadena minorista. Y estos datos incluyen tablas con información sobre transacciones, productos, clientes, tiendas y tipos de cambio. Entonces, básicamente, los datos que les vamos a dejar en la descripción, le vamos a dejar el link de donde sacamos los datos, salen básicamente de acá, de esta página de acá. Perfecto. Entonces vamos a darle Apply and Execute. Queremos correr el modelo. Nuestro semáforo nos indica, ok, perfecto, hizo la lectura.
Si se dan cuenta acá, tenemos entonces el número de orden, entonces ya vemos acá el número de orden, el ítem, el orden, el delivery, la fecha de, digamos, de la entrega, la llave que tiene en este caso cada cliente, la tienda, el producto, la cantidad y el código. Entonces, ustedes van a encontrar acá con los signos de interrogación en rojito y esos son los missing. Entonces, cuando una casilla en los datos y en la tabla está vacía, NAME no les va a generar error, sino que les va a decir, ok, aquí hay un vacío, entonces yo lo voy a tener como se conoce como missing value. Ya con nuestro nodo configurado, le damos, lo documentamos, entonces aquí hicimos la lectura de los datos de ventas. Sigamos entonces con nuestro tercer nodo y es el Excel Reader, que es una de las fuentes más comunes que manejamos. Con el nodo Excel Reader podemos traer datos desde hojas de cálculo, podemos seleccionar pestañas específicas y podemos trabajar con rangos definidos. Entonces, hacemos la misma dinámica que hicimos para el CSV Reader. Vamos a traernos el archivo y lo vamos a hacer desde la fuente, que está debidamente precargada en nuestro local space. Y él me va a mandar, me va a mostrar los formatos que tienen .xlsx. Vamos ahora a añadir un nuevo nodo de ejecución. Vamos a añadir un nuevo nodo de lectura. Llamamos nuestro nodo de Table Reader. ¿Cuál va a ser ahora nuestra fuente? Nuestra fuente no la vamos a hacer como la veníamos haciendo anteriormente, sino que ahora vamos a hacer este ejercicio de lectura mediante una escritura que vamos a aprender aquí mismo con la ayuda de un nodo que ya habíamos realizado, que era el CSV Reader. Entonces, tenemos nuestro CSV Reader y vamos a leer directamente desde una escritura que vamos a crear con un Table Writer. Entonces, el Table Writer, bueno, si ustedes ven, se hizo la conexión enseguida. Eso fue porque tenía seleccionado debidamente el nodo y los puertos de entrada eran compatibles y estaban disponibles. Entonces, cuando yo tengo un nodo y tengo un nodo seleccionado, voy a agregar otro y ese nodo, digamos, es compatible para conexión. Ellos se van a conectar directamente. Si no lo hubiera tenido seleccionado, simplemente hubiera entrado normal al flujo de trabajo, pero es para tener en cuenta. Entonces, aquí vamos a hacer una lectura por medio de una lectura de CSV y una escritura de nuestra tabla. Entonces, vamos a aprender a utilizar este nodo de escritura de Table Write. ¿Para qué nos sirve entonces? Una vez que tenemos estos datos aquí en Nine, podemos guardarlos. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leerlo y vamos a guardarlos para reutilizarlos más adelante. Entonces, este nodo de Table Writer nos permite almacenar tablas en formato de Nine y el Table Reader va a ser y nos va a ayudar a recuperarlas en otro flujo de trabajo y nos va a permitir leerlo. Entonces, esto nos ahorra mucho tiempo al momento de, digamos, de querer hacer y de querer leer estos datos, que tengamos fácil acceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la lectura directamente de nuestro CSV Reader y vamos a hacerlo como lo veníamos haciendo previamente, y es que vamos a irnos a la fuente, nos vamos a ir a local space y ahora vamos a leer uno de nuestras tablas de CSV o nuestros archivos que tenemos. Ya hicimos un ejemplo con el archivo de sales, que era el archivo de ventas. Ahora podemos escoger el archivo de productos para prueba. Yo no necesito, o sea, no necesitamos en este momento eh, cambiar la configuración, la queremos dejar como está. Entonces es por eso que vamos a hacer, o sea, le voy a aplicar directamente el apply and execute. ¿Verdad? Perfecto. Listo. Ahí se realizó la lectura del CSV y ahora lo que se quiere es escribirlos. Él lo que nos va a pedir ahora es, listo, antes nos decían de dónde quieres traer y ahora le tenemos que decir hacia dónde lo quieres llevar. Entonces nosotros le vamos a decir, esa es la localidad que le vamos a dar a ese punto table. Entonces, como se les explicó previamente, lo vamos a dejar, lo pueden mantener
en su equipo local, pero por buenas prácticas y como, digamos, para flujos de trabajo y para eh, con la construcción de esto, vamos a mantenerlo en la carpeta previamente que se creó para eh, guardar previamente los datos. Entonces entramos a nuestro curso de TLM de Nine, a nuestra carpeta de data y él aquí ya va a encontrar, ya habíamos pregrabado esta carpeta y nos sirve para modo de ejemplo para más adelante lo que les voy a explicar. Entonces, vamos a suponer que no tengo una carpeta table acá. Simplemente, listo, ya escogí la ruta donde quiero guardar esto. Ahora vamos a darle un nombre a esta tabla que quiero guardar. Literalmente vamos a guardarla con el mismo nombre. Listo, ya seleccioné el archivo. ¿Y qué pasa acá? Cuando ustedes aquí en esta parte de la configuración ven que dice que falle o que se sobrescriba. Entonces, aquí dice, si ya existe el documento, que digamos eran datos que no podemos sobreescribir o no podemos cambiar o son datos que se van a mantener así y se llegase a poner el mismo nombre y no queremos cambiar esos datos originales, le colocamos la configuración de que falle, le colocamos la configuración fake. Ahora, si son datos que yo necesito actualizar, necesito estar cargando, necesito estar monitoreando y revisando, ok. Entonces, a medida que yo estoy trabajando y cambiando, a medida que estoy trabajando y construyendo el flujo, le puedo dar override. Si es un archivo final, que ya corrí todo mi flujo y le tengo que decir, ok, en esa ruta que yo tengo, si ya existe, sobrescríbelo porque, digamos, puede ser un reporte diario. Entonces tengo un reporte diario y lo quiero escribir con el mismo nombre para hoy y para mañana porque es un reporte que va a estar cambiando constantemente. Entonces va a guardar como la última información. Entonces, si es un reporte que está guardando un histórico, entonces me ayuda a que se sobrescriba porque entonces me guarda los datos que ya tenía y digamos que me guarda también los nuevos datos que le estoy sobrescribiendo. Eso sí, si estamos manejando en temas de histórico. Si es un documento o si es un archivo que no va a guardar de pronto los mismos datos o un histórico, es preferiblemente cambiarle el nombre, no manejarle el mismo nombre, sino de pronto si lo quiero hacer por día, entonces guardar un nombre para cada día, tener un documento para cada día para mantener eso así, un orden, por así decirlo. Perfecto, entonces en este caso yo lo que quiero es precisamente es sobreescribirlo, no necesito mayor cosa, entonces le damos Apply and Execute. Él lo leyó, nuestro semáforo nos indicó que está en verde y no tuvo problemas de lectura. Vamos a llamar, nuevamente como conocemos previamente, vamos a llamar nuestro table reader, donde lo guardamos previamente, que fue en nuestro local space, la carpeta designada, nuestra carpeta data y nuestro archivo .table. Aquí lo seleccionamos. Tienen algunos temas de configuración parecida a los nodos de reader que hicimos, entonces tenemos un límite de número de filas. Este esquema de trabajo aquí en NIME se refiere más que todo, es que cuando esto se está configurando, el esquema es más que todo, es como que una carpeta o lo llaman también como contenedor que agrupa todas estas tablas, vistas, procedimientos y otros objetos. Entonces, esto sirve mucho para hacer la organización y separar conjuntos de datos dentro de una misma base de datos. Entonces, básicamente es eso, es nuestra carpeta dentro de la base de datos donde están estas tablas y en NIME configurarlo asegura que el nodo sepa exactamente dónde va a buscar los datos. Entonces acá lo que le podemos poner simplemente es que si el esquema llegase a cambiar, utilicemos el nuevo esquema. O simplemente lo podemos ver en la configuración que ya viene, que es que listo, que falle el esquema y digamos que me mande esa alerta y me diga, ok, se hizo un cambio de esquema y poder revisar y hacer la revisión previamente de si se cambió el esquema, qué fue lo que pasó. Entonces aquí tenemos la previsualización de unas columnas en el Advanced Settings y sus tipos de datos, el tipo de datos que contiene cada columna. Le damos a Apply and Execute y vemos específicamente que nuestro table reader
cargó de manera correcta y lo que debemos hacer previamente es, perdón, después de darnos cuenta de todo eso, aquí lo habíamos realizado un poquito adelantado, y es hacer la documentación de nuestros nodos de trabajo. Entonces, acá, ¿qué hicimos? Aquí hicimos la lectura de products.table. Acá hicimos la lectura de products y acá hicimos nuestra escritura de products. Perfecto. Entonces, ya con esto así, aprendimos a hacer nuestra lectura desde un CSV y aprendimos a hacer la escritura y guardar debidamente en nuestro local space y a leerlo debidamente con nuestro nodo table reader. Vamos a hacer ahora una lectura e importación de datos un poquito más avanzada, y es que Nine se puede conectar o Google Sheets. En este caso, entonces, como vamos a hacer ahora, en este caso vamos a hacer un ejemplo que sea una lectura con Google Sheets. Vamos a llamar unos 3 nodos claves para este ejercicio. Entonces vamos a llamar nuestro Google Authenticator, que nos da la autentificación. Vamos a llamar nuestro Google Sheets, pero vamos a llamar el Google Sheets Connector. Aquí la conexión se hace otra vez porque los puertos coinciden y tenía el nodo seleccionado. Y vamos a llamar nuestro Google Sheets Reader, que nos va a traer nos va a hacer la lectura de los nodos que yo vaya a realizar. Ahora, ¿qué pasa acá en esta configuración de nuestro Google Authenticator? Él nos va a pedir un tipo de autentificación, entonces nos puede decir, ok, ¿lo quieres hacer de manera interactiva o por cuentas de servicios? Entonces, la diferencia entre elegir Interactive o Service Account está en la forma en que se realiza la autentificación con los servicios de Google. ¿Qué pasa? Que el modo interactivo es el modo más común y sencillo, y este, al ejecutarse, va a abrir una nueva ventana de inicio de sesión de Google para que el usuario introduzca sus credenciales de manera manual. Esto se utiliza cuando el flujo de trabajo depende netamente de la cuenta personal del usuario y no requiere un acceso automatizado sin intervención. Esto más que todo es ideal para pruebas, proyectos individuales o cuando se trabaja con datos propios en Google Drive o ya sea en Google Sheets. ¿Qué me dice nuestra opción de Service Accounts? Y es que está pensado para escenarios automatizados o colaborativos. Entonces, esta opción, en lugar de pedir credenciales manuales, se usa un archivo clave. Entonces, si usas un tipo de archivo, normalmente a veces lo menciona un archivo tipo JSON asociado a una cuenta de servicio en Google Cloud. Entonces, esto lo que permite es que Nine acceda a los recursos de Google de manera programática sin intervención del usuario. Esta es la opción más recomendada para flujos que se ejecutan en servidores, procesos programados o cuando se necesita compartir acceso controlado a datos sin estar dependiendo de la sesión personal de alguien. Entonces, básicamente es eso. Entonces, tenemos que la autentificación manual, eh, práctica para uso personal. Entonces, para un ejemplo como el que estamos realizando hoy, es de forma interactiva. Y para cuentas de servicio, se usa una autentificación automática con credenciales de servicio que son para flujos más colaborativos o que están en producción. Entonces, en este caso, vamos a escoger la forma interactiva. Podemos darle, bueno, toca darle un scope type, que es el permiso al que le vamos a entrar, que le vamos a dar a esta autentificación. En este caso vamos a escoger Google Sheets, que es para leer. Hay disponible Google Analytics, Google Drive y Google Sheets, tanto Drive como Sheets para lectura solamente. En este caso queremos todo el permiso completo, entonces le vamos a dar todo el permiso de Google Sheets y le vamos a dar login. Esto lo que va a hacer es que nos va a abrir una ventana emergente en nuestro computador y vamos a poder ingresar. Entonces le podemos dar genuinamente todos los permisos necesarios. Ingresamos el usuario y la contraseña y le damos todos los permisos que ellos nos están pidiendo, pues, para el acceso. Le damos continuar y acá nos sale un mensajito que dice que se recibió el código de verificación. Ya podemos cerrar esta ventana. Perfecto, acá le damos Apply and Execute y aquí el semáforo nos muestra que se realizó la lectura de datos de manera correcta. Ahora,
Este Google Sheets Connector específicamente sirve para hacer genuinamente solo la conexión, que es genuinamente solo establece la conexión. Lo ejecutamos y el Google Sheets importa estos datos directamente el Google Sheets Reader importa los datos directamente desde el Google Sheets Connector. Entonces, esto es ideal para trabajar colaborativamente y con información que está cambiando, podemos decirlo en tiempo real, lo que tenemos netamente en el Drive. Entonces, acá que tenemos, acá nos va a salir todas, digamos, los documentos Sheets que tenemos en nuestra cuenta. Yo solamente tengo estos de acá y vamos a escoger el de las tiendas. Aquí le podemos dar refresh, simplemente si lo queremos ver en el buscador. Son unas opciones que nos da esto. Entonces le seleccionamos las hojas que tienen este Google Sheets, en este caso, nuestro documento Store que tengo cargado en la unidad, en Google Sheets solamente, pues en Google, en mi unidad, solamente tengo uno de stores y este solamente tiene una hoja. Entonces, es por eso que simplemente selecciona eso. Se le pido que lea las columnas, los nombres de las columnas y que lea los rows ID. Entonces, que lea todas estas filas. Le damos Apply and Execute y él nos trae acá, como pueden ver, nos trae la tablita. Una cosa, si ustedes quieren ver la información en esta ventana o simplemente la quieren ver en una ventana emergente, al ladito de Table sale una opción que dice Open Table View in New Window y esto nos va a permitir, al darle clic, que se abra el archivo, la información que trae el archivo en esta nueva ventana. Entonces, esto es más, poquito para temas más allá de visualización y como lo prefieran. Al igual que las estadísticas que las vamos a ver más adelante. En este caso, pues no hay, solamente tenemos la opción para table por lo que estamos leyendo, para el tipo de datos, pero acá tenemos unas estadísticas y también lo podemos hacer con ventanas emergentes. Entonces, una de esas estadísticas que nos sale son los missing values, cuáles son los valores únicos, el mínimo de cada una de estas subcategorías, digamos, de las columnas, el máximo, y nos sale respectivamente los cuantiles y el promedio. Entonces son, digamos, unas estadísticas que podemos tener en cuenta y hacer uso más adelante. Entonces, ya tenemos nuestros nodos de lectura, nuestros nodos, nuestro nodo que escribe, de escritura, y respectivamente cómo leer ese mismo nodo, el cual utilizamos para escribir. Ahora vamos a pasar a trabajar con bases de datos. Entonces, para este ejemplo en específico vamos a trabajar con SQLite. Muy parecido a lo que hicimos con Google Authenticator y es que vamos a necesitar un SQLite Connector. Y aquí me trajo el nodo. Un SQLite Connector. Y genuinamente necesitamos hacer esa conexión y hacer la lectura de esa base de datos. Necesitamos ahora, vamos a abrir el diálogo, que es nuestra configuración, en un momento, vamos a darle en Path y vamos a buscar nuestra tabla, nuestro documento .sqlite que vamos a utilizar. Esto debidamente yo lo tengo en el local space de Nime. Está al igualmente en nuestro curso de Nime, en nuestros datos y aquí sale. Que sale de una manera, se extrae de una manera diferente el buscador de esta tabla de sales.sqlite. Vamos a abrir las ventas. Vamos a abrir. Perfecto. Entonces aquí ya lo tengo. Le doy OK y corremos el nodo. Y para el DB Query Reader, lo que tenemos que hacer es escribir nuestra sentencia en esta parte de acá, en el SQL Statement. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una consulta de datos. Vamos a escribir entonces, vamos a llamar los datos de nuestra tabla. Vamos a colocarle select from, listo, product and price, de manera correcta. Lo que va a hacer es que indica de qué tabla se van a extraer los datos. Entonces, en este caso, la tabla que tenemos acá se llama Products and Prices.
Vamos a correr nuestro nodo y a ver qué nos está trayendo. Efectivamente nos está trayendo, bueno, nos está trayendo 50.700 filas, junto con dos columnas que son los productos y el precio respectivamente. Bueno, la codificación de esos productos. Podemos también leer CSV Reader sobre, para un ejemplo que podemos utilizar más adelante, sobre nuestros exchange rates que vamos a trabajar, que son estos de acá, que es un ejemplo y unos datos que les queremos mostrar y preparar más adelante. Entonces, lo que podemos hacer ahora para no dejar estos nodos así sueltos es agruparlos. Los podemos agrupar en un workflow annotation. Lo que vamos a hacer es que vamos a expandir nuestro workflow annotation y lo vamos a dejar aquí al nivel, y a esto le vamos a añadir un título que sea lectura de datos. Entonces le vamos a poner que sea un heading de 1. Lo vamos a centrar un poquito, perfecto, y el color que vamos a escoger va a ser un naranjita para que quede nuestro flujo de manera organizada y podamos trabajar por secciones y ustedes puedan ver cómo se empieza a ver la construcción de flujo aquí en NAN. Gracias por ver este video. Te invitamos a continuar este curso en el siguiente video de esta lista de reproducción.